Luego de los rumores de una posible alianza entre el PS y el PPD para hallar un candidato presidencial único, el diputado Osvaldo Andrade puso en duda la realización de una primaria con ese objetivo. Para profundizar en este y otros temas también nos acompaña el abogado y precandidato presidencial Fernando Atria, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Germán. ¿Le gusta todo esto que se está planteando al interior del Partido Socialista, PP, posibles alianzas, que unos con otros, y que finalmente esta nebulosa de las primarias esté ahí como dando vuelta o no? Yo creo que la cuestión de si hay o no hay una alianza entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, esa es una cuestión que yo creo que es opinable y cada uno podrá tener sus visiones al respecto. Pero la idea que va junto, pero que en principio es separable, ¿no? De que eso implicaría que entonces el precandidato de esta alianza sería elegida en una suerte de cocina entre algunos. Bueno, yo diría que es una demostración más de no entender mucho lo que está pasando. Yo creo que hoy día, en la situación en que se encuentran la política institucional en general y los partidos políticos en particular, eso sería, no sería particularmente beneficioso para ninguno de los dos partidos. Yo creo que precisamente al contrario, los partidos hoy día necesitan mostrar con hechos más que con palabras que no le temen a la ciudadanía, que la ciudadanía no es algo de lo cual haya que protegerse y defenderse, sino al contrario, ¿no? Que la única posibilidad de relegitimación y de renovación de las instituciones en general y los partidos en particular es abrirse a la ciudadanía, y por eso yo creo que cualquier solución que no sea una consulta ciudadana abierta, lo único que va a hacer contribuir a la deslegitimación de los partidos políticos. ¿Y usted se siente escuchado por su partido, no? Bueno, no sé qué querría decir si me siento escuchado o no. Yo tengo la opinión, la corriente que yo represento es una corriente pequeña en términos de votos en el Comité Central, etcétera. Así que, bueno, ellos tendrán que decidir conforme a los poderes que tienen cuáles son las maneras de proceder, pero el punto es que tienen que proceder teniendo presente qué es lo que es más conveniente para el partido. Yo creo que hoy día... Es que por eso se lo pregunto, porque usted tiene una precandidatura, tiene su voz y voto bastante claro, lo ha planteado en múltiples ocasiones también, pero uno dice, bueno, ¿qué pasa con el partido detrás suyo? ¿O será que el partido es un grupo del partido que en realidad tiene como esa cocina bastante clara en realidad y el resto tendrá que ir a los dormitorios, al living, no sé, me estoy el resto de la casa? Es que el sentido de mi precandidatura no es hablarle a las máquinas partidarias. El sentido de mi precandidatura es hablarle en general a la ciudadanía, ¿no? Es tratar de hacer que la discusión por la presidencial dentro de los partidos primero, dentro de la coalición después y en general después, sea una discusión que mire más a las ideas, al futuro de este país, a lo que tenemos que hacer, a cómo queremos que sea este país en 20 años y qué hay que hacer en los próximos 4 para moverse en esa dirección, a eso, más que a los cálculos y a las pretensiones personales. ¿Y usted cree que el partido o los partidos están escuchando eso? Porque esa crítica que usted realiza, la realizan muchos otros también, que algunos son independientes, candidatos que quizás tienen más o menos apoyo, pero pareciera ser que las grandes cúpulas partidarias, esto no sé si lo están escuchando tanto. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo porque nosotros creemos que es correcto, que esta es la manera en que hay que actuar, que esto sería lo que sería bueno para la discusión presidencial, para la discusión política, para el partido, para el país, etcétera. Sería bueno que esta discusión presidencial fuera una discusión más de ideas que de personalismo o de cálculos. Y bueno, si nos va a ir bien o no, esa es una cuestión que hasta cierto punto no depende de nosotros, pero ese no es el cálculo. ¿Y usted está viendo mucho personalismo y mucho cálculo al interior de los partidos de la nueva mayoría en este caso? Bueno, cálculo sin duda. Y personalismo, pero yo no lo quiero poner en términos de ambiciones personales, ¿no? Es que se trata esta cuestión como si fuera... como si no fuera una cuestión de fondo política, sino más bien como una cuestión superficial, ¿no? Hace un tiempo Isabel Allende decía, si Lagos va, yo no voy. Hoy día yo leí en el diario Lagos diciendo, si Isabel quiere ir, yo no voy, como si fuera una cuestión como de galantería, ¿no? Así, pase usted primero, no, usted primero, por favor. Y entonces da la impresión de que esta es una cuestión que, bueno, si ella quiere, yo no, y si yo quiero... Aquí hay una cuestión de fondo importante, ¿no? Aquí hay un gobierno que ha sido el gobierno que ha tenido por lo menos la pretensión más transformadora desde 1990, que ha tenido sus problemas, por cierto, y hay una cuestión
políticamente importante de posicionarse frente a eso como si fue el inicio de un proceso transformador, el inicio, digámoslo así, el inicio imperfecto de un proceso transformador que debe ser corregido y continuado, o si fue más bien un paréntesis y que deberíamos volver a la forma política binominalizada anterior. Esa es una cuestión importante, que no depende de galanterías, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esta discusión se ha tomado en parte como una cuestión de cálculos, ¿no? Esto también se ha dicho incluso, yo no estoy haciendo aquí ninguna denuncia, ¿no? La cuestión importante es cómo le va a cada uno en las encuestas y las encuestas han de decidir. Y yo creo que eso es un error. O se ha tomado en este sentido como superficial, como que no hay una cuestión de política de fondo, sino más bien una cuestión de galantería. Pase usted primero, no usted primero, después de usted. Y nosotros queremos, no, discutamos el fondo del asunto. Aquí hay una coyuntura política frente a la cual es importante posicionarse y posicionarse con ideas. ¿Y usted cree que la nueva mayoría es un conglomerado que vivió un proceso que tiene una fecha efectivamente de vencimiento, como algunos lo han planteado? Porque llama la atención, también lo han planteado algunos, que cuando fue la época de la concertación había problemas al interior de los partidos, había problemas quizás en los gobiernos, pero había, al parecer, menos desacuerdos por ciertos temas. Y hoy, nueva mayoría, esta ampliación da la sensación que hubiesen más desacuerdos internamente que acuerdos internamente. ¿Usted comparte esa visión? Bueno, yo creo que al interior de la nueva mayoría es evidente que hay distintas, ¿cómo llamarlos? Distintas almas o distintas tendencias, etcétera. O sea, tan evidentemente es así que como yo lo he dicho en algún momento anterior, hasta hace un tiempo el gobierno tenía prácticamente al jefe de la oposición de jefe de gabinete. O sea, es verdad que hay una tensión al interior de la nueva mayoría y esa tensión debe ser resuelta mediante la discusión primero y después alguna decisión política. No puede ser tratada como si fuera una cosa de que, bueno, depende de las encuestas. Lo que usted dice de que la época de la consultación parecía una época en que había tanto más claridad, unidad, yo creo que marca una cuestión interesante, porque mientras eso era así, por debajo, por así decirlo, se estaba fraguando un enorme descontento ciudadano con esa misma política, que claro, que irrumpió el año 2011, pero que una vez que irrumpe, uno mira para atrás y dice, bueno, esto venía de antes. Y entonces lo que yo creo que pasa es que en la situación actual se ha conformado, y no tiene nada de raro que el lenguaje que usamos lo refleje, se ha conformado una clase política que cuando mira al país solo se ve a ella misma. Entonces ella mira a la época de la concertación y decía, pero éramos tan amigos en esa época, ¿por qué no podemos volver a ser tan amigos como entonces? Y mira ahora y dice, bueno, tendremos que elegir entre nosotros, ¿no? El ministro del Interior diciendo, bueno, si todo lo que no sea, como dijo, que es la cuestión va a ser entre Lagos y Piñera, lo demás es poesía, o sea, ¿sí? Todo lo que no está fuera de lo que nosotros, miembros de la clase política, vemos al mirarnos recíprocamente, todo lo que no está dentro del club no existe. Y yo creo que eso es lo que está llevando a una institucionalidad política en general, a una situación de deslegitimación completa. Y usted ve, en el caso del tema del CERVEL, el registro civil, el mismo tipo de reacción que ha tenido la política en general, o la antirreacción en términos de que cada vez que hay un problema se demore tanto en actuar, cada vez que hay un problema no se sabe a veces cómo actuar y que no se sepan resolver situaciones que vienen de antemano, porque hoy día hubo una reunión, pero estamos a 7 días de las elecciones y de esto se sabía hace meses, incluso hay informes de años, y sin embargo a 7 días de una elección se está arreglando un problema que se podría arreglar. Y el CERVEL dice, yo no sé cuántos por eso son. le pregunto, ¿qué capacidad de reacción tiene la clase política? Porque usted está planteando el ver con una mirada a futuro, 4 años, 20 años, pero si no son capaces de resolver lo que está ocurriendo ahora. Por eso, ¿qué mirada, cómo ve a la política actual, a su conglomerado, frente a los hechos que se están planteando? Completamente ciega a lo que va más allá de la clase política. Yo no tengo claro, yo he escuchado algunas versiones, he conversado con algunas personas, entonces yo los hechos brutos del affair CERVEL registro civil, yo creo que todavía nos queda mucho por saber, pero aparentemente el CERVEL habría enviado oficios al registro civil desde hace un año pidiendo que esta cuestión por lo menos dieran información para saber qué pasaba. O sea, de esto se podía anticipar. Y yo creo que la reacción, mi pregunta es, ¿por qué van a mandar un proyecto de ley a 7 días de la elección? Y entonces supongo yo que en parte tiene que haber sido que la gente que sabía de esto o que veía que esto venía, tiene que haber dicho, bueno, son 490.000 personas, algunas de esos deben ser voluntarios, entonces no es tan grave.
Es decir, no es tan grave que haya un problema con la votación en un contexto de deslegitimación de las instituciones políticas democráticas. ¿Cómo alguien puede haber pensado que esto no era tan grave? Que bueno, de ahí le vamos viendo, ¿no? O sea, y claro, al final, cuando quedan 7 días, cuando ya el espacio de maniobra es pequeñísimo, se busca un proyecto de ley orgánica constitucional. Va a ser aprobada en semana distrital. Y entonces, ¿qué es lo que, incluso si se soluciona el problema, que yo todavía no entiendo muy bien cómo lo pueden solucionar sin que cree otros problemas, pero incluso si se solucionara, bueno, el espectáculo que están dando es un espectáculo de una... yo no quiero culpar, apuntar con el dedo a nadie en particular, pero es un espectáculo de una, por decirlo menos, displicencia con cuestiones realmente importantes del sistema democrático que asombra. Y entonces mi explicación, porque yo no creo que se trate de personas que individualmente son displicentes. O sea, no creo que haya un problema de que ellos, las personas involucradas no tengan la capacidad intelectual, no puedan ver las cosas. Yo creo que la perspectiva desde la cual están mirando es una perspectiva cerrada sobre sí mismos. Entonces, lo que ellos ven como un problema, bueno, son cosas que para el resto no son tan problemáticas, y lo que ellos ven como cosas no problemáticas son cosas que para el resto son evidentemente problemáticas. ¿Dónde está la posible salida de una capacidad resolutiva a los problemas cuando está este problema? Reforma constitucional, imagínense, reforma constitucional. Nueva constitución. Nueva constitución. Estamos hablando de no más FP, estamos hablando de problemas de salud, estamos hablando de elecciones municipales, solucionar una serie de problemáticas. Sin embargo, para este tipo de situaciones la clase política en su conjunto no ha podido solucionar temas tan simples como esto, entre comillas simples. ¿Cómo ve usted la nueva mayoría entonces posicionada? ¿Cuáles son los grandes cambios que debiesen existir o haber en la nueva mayoría para que la nueva mayoría vuelva a ser gobierno? Bueno, es que yo creo que aquí hay un problema que excede con mucho a la nueva mayoría. La nueva mayoría participa de ese problema, pero excede con mucho. Yo creo que tiene que ver a la forma política binominal. La forma política binominal es una forma que hoy día es vista como completamente insatisfactoria por la ciudadanía. Y entre otras cosas, porque no es capaz de conectar con la ciudadanía, pero conectar con la ciudadanía no en el sentido de que los políticos vayan a los programas de televisión y bailen o sigan las encuestas, no, conectar con la ciudadanía en el sentido de sean capaces de identificar una demanda social importante como esta de las AFP, por ejemplo. Está por verse el tamaño de la marcha mañana, ¿no? Pero las dos que ya ha habido han sido especialmente grandes. Y entonces está claro que ahí hay una demanda importante de la ciudadanía, y uno ve a la clase política, bueno, claro, con algunas cosas por aquí y por allá, pero sin ningún intento serio de realmente conectar y procesar esa demanda. ¿O será que el dinero y la política efectivamente sigue presente y lo que se ha hecho es más una especie de pantalla que en la realidad del fondo? Bueno, es que yo creo que también lo que hemos visto, lo que nos hemos enterado sobre las formas de financiamiento de la política hasta ahora, que se supone que ahora está regulado de un modo distinto, y nos dicen, pero nos han dicho tantas veces, que va a cambiar. También nos dijeron en 2003 cuando se dictó la ley que iba a cambiar. Eso también es parte del mismo problema, ¿no? Es una institucionalidad política que, yo diría, los ciudadanos nos preguntamos a los intereses de quién responde. Porque uno mira lo que pasa con la AFP y está claro que no responde a los intereses de la ciudadanía. Mira lo que pasa con el proyecto de ley de educación superior. Ese proyecto, ¿a quién dejó contento? ¿No? Entonces está claro que no hay un gobierno o una clase política que esté preocupada de mostrar que responde a los intereses y necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. Pero está claro que a alguien tiene que responder. Entonces, claro, en ese contexto aparece el dato que todos hemos conocido, que usted menciona, sobre las formas de financiamiento directas o indirectas de la acción política. Y entonces, claro, por lo menos, sin ánimo de nuevo, de culpar individualmente a nadie, eso sí ofrece una respuesta. Claro, eso sí da respuesta a la pregunta, porque entonces, claro, pareciera que son los intereses de quienes tienen cómo hacer presente su voz, y no precisamente mediante el voto. Fernando Atria, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias. Que estén